Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hoy con un invitado que ha pensado la guerra, que ha pensado la paz, que ha entendido que nuestra voluntad y nuestra participación en la discusión pública como generación pidiendo una verdadera pacificación del país es una responsabilidad histórica de todas y de todos nosotros hoy. André Gómez, gracias por estar aquí. Gracias, Juan David. Un gusto compartir contigo. Andrei es politólogo de la Universidad de los Andes, ha hecho un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex, trabaja hoy allí, es becario, es escritor, vino a presentar un libro y además hoy está conduciendo uno de los procesos de paz que en Colombia avanzan, que es el proceso con Comuneros del Sur en 10 municipios de Nariño. Vamos a hablar de la paz, vamos a hablar de cómo él se involucró en este tema. Y vamos a empezar entonces por un momento que yo creo que es definitivo para parte de nuestra generación, André, y es el plebiscito, el triunfo del no. Ese momento que significó para ti, tú ya estabas metido con el tema de la paz. ¿Qué fue lo que nos politizó ante ese no y ante esa negativa que se produjo en 2016? Sí, Juan David, pues un momento muy impresionante para el país y para mí en lo personal. Yo había estado viviendo por fuera de Colombia desde el año 2005 y decidí volver al país en el año 2014, después de haber montado una organización que se llama Rodemos el Diálogo en Londres. Y me devolví precisamente porque sentía que era importante apoyar el esfuerzo del presidente Santos de firmar el acuerdo con las FARC. Y me acuerdo que cuando me devolví dije, una vez ganemos el plebiscito, me devuelvo a Londres a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Era como lo que creíamos que iba a ocurrir. Y cuando en 2016 triunfa el no y gana el no, eso marca profundamente mi vida porque yo decido quedarme 2 años más en el país. Y me acuerdo en una conversación que hicimos la semana después del triunfo del no, hubo tantos eventos, todo el mundo tratando de explicarlo. Y me acuerdo que la profesora Jenny Pierce estaba en Bogotá y estábamos haciendo uno de los desayunos de paz de Rodemos el Diálogo y dice ella, alguien tiene que escribirse el libro que cuente cómo ganó el no. Y me acuerdo que en ese momento yo dije, ahora tengo una razón para gastar las próximas 4 semanas de mi vida dedicándome a tratar de ver cómo era que se habían creado unos dispositivos retóricos que habían logrado capturar las emociones de un sector de la sociedad colombiana y que era necesario entenderlo porque el minimizar el rol de las emociones en la construcción de paz y creer que era una apuesta racional, pues era un grave problema. Y creo que el país quedó enmarcado en esa rabia, en esa frustración, y había que pensar un poco sobre cómo avanzar en eso, ¿no? Yo creo que un poco mi involucramiento en el tema de la paz y en el tema de la guerra ha sido desde una perspectiva que los politólogos no estudian mucho y es el tema de las emociones. Ese libro se llama El triunfo del no, lo publicaste hace unos años aquí en Colombia, es un libro publicado por la editorial Ícono, una editorial independiente. Y tiene un antetítulo que creo que es importante que discutamos. Dice la paradoja emocional detrás del plebiscito. Lo acabas de decir, ¿te interesa entender cómo las emociones están moviendo la política? Si hace 9 años fue plausible, hoy ya es escandalosamente evidente que el tema emocional está gobernando las discusiones políticas y las discusiones sobre lo que creemos muchos que es la única salida que tiene el país, que es realmente una pacificación, una construcción de paz. Pero hablemos de esas paradojas que tú empezaste a encontrar, que yo creo que están conectadas con las de hoy porque fueron profundizándose. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento que mucha gente lo ha olvidado? Hubo discursos sobre una presunta ideología de género, hubo discursos que predicaban hasta un rayo homosexualizador, lo cual para muchos parecía una extrañeza y un discurso excéntrico, pero que caló en muchas personas. Sí, yo creo que arrancando diciendo lo siguiente, Jonathan Haidt, que es uno de los psicólogos evolucionistas que escribió un libro que se llama The Righteous Mind, eh, habla muy claramente de cómo el 90% de nuestros procesos mentales son emocionales.
y solamente el 10% son racionales de alguna manera. Y él se inventa una metáfora que es como pensarse un elefante con un jinete encima. Y entonces él dice, el elefante son las emociones, el jinete es la racionalidad. Y pretender que el jinete es el que controla al elefante es una simplificación de la mente, porque realmente el elefante va para donde quiere ir por la dimensión que tiene este animal. Y entonces la paradoja que yo identificaba era que todo el mundo, o al menos el presidente Santos y un sector muy cercano a él, decía, es que es racional que la gente vote a favor de la paz, que la gente... Entonces la idea era que la paz era una construcción racional, que se hacía con y que explicar la paz era mostrar unos PowerPoints con estadísticas diciendo, mire, es que si estas personas están haciendo esto, lo lógico es que usted vote por el sí. Pero no se tenía en cuenta los dolores profundos que había dejado el conflicto y cómo un sector de la sociedad había empezado desde el año 2012 a promover lo que yo llamo unos dispositivos retóricos. Unos dispositivos retóricos que simplificaban profundamente la realidad, pero dejaban instalada una emoción. Entonces, por ejemplo, el castrochavismo era una mentira, ¿no? La idea de que Castro y Chávez habían creado una nueva ideología y que Santos incluso era parte del castrochavismo, era una falacia, pero era muy fácil de recordar la idea del castrochavismo y dejaba instalada una emoción muy profunda que era el miedo. Porque el castrochavismo te quitaba la propiedad privada, te quitaba la libertad. Entonces la gente hacía un atajo frente a la realidad y decía, yo no creo en el proceso de paz porque aquí nos van a instalar el castrochavismo. La paradoja emocional era que realmente detrás de esas emociones, del miedo, de la frustración, se podía promover también la esperanza, la ilusión, y de alguna manera eso no lo hicimos. O sea, eso no ocurrió en el marco del plebiscito por la paz. Y era importante que nosotros pudiéramos entonces imaginarnos cuál es el tipo de emociones que tenemos que nutrir cuando nosotros estamos frente a este tipo de decisiones tan trascendentales para una sociedad. Hay otra paradoja que no sé si has pensado y es esa relación parece que se desprende una de la otra. Es decir, Santos se desprende de Uribe y produce una emoción que es una especie de sensación de traición. No sé qué piensas que en la propia élite nos gobiernen ese tipo de emociones. Parecería al menos extraño y peculiar que en un país con una guerra tan larga nuestros líderes sigan enfrascados como en esa suerte de emocionalidad exacerbada de los unos con los otros. Pero yo creo que tú tienes mucha razón, pero no son solamente las élites. La traición es una de las emociones más difíciles de transformar, porque lo que pasa es que uno incluso le puede perdonar el dolor que un enemigo le causa a uno, pero perdonar el dolor que una persona que uno consideraba un amigo, esa emoción lo atrapa a uno y transformarla es muy difícil. Y reenfocar las emociones o tramitar las emociones es un ejercicio en el que yo creo que en la sociedad occidental en la que vivimos no estamos acostumbrados. Yo creo que cuando uno piensa mucho en el budismo o cuando uno piensa mucho en otro tipo de filosofías de vida, hay un ejercicio constante para que uno no quede atrapado en las emociones, ¿cierto? Acá es claro y que se crean discursos que legitiman el actuar a través de las emociones. Entonces, por ejemplo, para todo el mundo es racional que si a mí me traicionaron, yo a esa persona no la perdone nunca. Y yo sí creo que en el fondo lo que tú dices es cierto, yo lo menciono en el libro, es que la pregunta es ¿por qué Uribe se dedica a una campaña tan dura en contra del presidente Santos? Es más, uno de los dispositivos retóricos que construye el Centro Democrático es no más Santos. Y se demoniza la política de paz, demonizando al personaje que traicionó una postura, digamos, que ellos veían como ideológica. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo como sociedad, porque yo creo que aquí nosotros tenemos un ciclo, unos espirales de venganzas que no logramos resolver precisamente por las traiciones
que se generan y que son tan difíciles de tramitar en cualquier proceso social y en cualquier proceso político. ¿Y cómo ves tú históricamente eso? Esa idea de que creo que en el país hemos traicionado muchas veces esos acuerdos a los que llegamos. Sí, pues incluso, digamos, yo creo que nosotros, este país surge de una división profunda, que es la patria boba, ¿no? Y a partir de eso siempre hay una constante preocupación de cómo te va a traicionar la próxima persona. Digamos, todo el hilo narrativo que existe alrededor de la relación de Bolívar y Santander y cómo ahí se generan un montón de espirales de profunda desconfianza entre antiguos aliados y cómo eso termina involucrando al país en un desenlace de historias muy complejas que no nos permiten construir una cohesión frente a una visión compartida de sociedad. Y yo creo que tú tienes razón, lo mismo ha pasado en los procesos de paz de los años 50, ¿no? Con Guadalupe Salcedo, un tipo que firma la paz, un tipo que el Estado lo invita a reincorporarse y que cae asesinado, ¿no? Lo mismo pasa con el acuerdo de paz con las FARC en el año 85, que es precisamente mi primer libro cuando hablo de la Unión Patriótica, ¿no? Y es una invitación a un grupo político a hacer política, a construir un partido político para a través de eso, digamos, tramitar sus diferencias políticas y de pronto empiezan a asesinar a sus miembros con la idea del proselitismo armado, ¿no? Es que están asesinándolos porque estos tipos están haciendo política usando las armas. Pero un Estado que había invitado al grupo guerrillero a que hiciera una apuesta sin que hiciera dejación de armas de crear este partido político. Y yo creo que esto ha sido realmente muy difícil porque sí hay una sensación, y uno lo ve cuando va a los territorios, tú y yo que hemos estado allá, de que la gente cree que el Estado te va a traicionar. O sea, tú vienes acá, me hablas, me dices, me prometes, pero me va a terminar pasando lo mismo que le pasó al anterior. Yo creo que ahí, y además, digamos, es una emoción que se siente muy, muy real, ¿no? Y yo creo que el reto que tenemos como sociedad es de alguna manera ver cómo podemos cambiar las prácticas que tenemos, pero también generar imaginarios en los cuales es posible confiar, es posible ver que hay actores que quieren y que están involucrados en un cambio transformacional que le va a ayudar al país a salir de esos espirales de guerra. Fíjate que, bueno, tú eres un poco menor que yo, creo yo, pero los dos provenimos de una generación que ha vivido, si se quiere, en una especie de estado permanente de negociación de la paz en Colombia. Desde el año 82 empezaron los procesos de paz, digamos, modernos, contemporáneos, con Belisario Betancur. Por supuesto, estuvieron los procesos de paz anteriores de las guerrillas del Llano, pero digamos, estos nuevos procesos y esta instalación de la paz como una idea social, como una idea pública, como las palomas que se presentaron en nuestra niñez. Y tú en particular, pues por supuesto, tienes una historia con la Unión Patriótica y con todo lo que pasó en los años 80, que a veces se nos olvida. A mí me parecía muy curioso que ahora con todo lo sucedido hace unas semanas con Miguel Uribe, la gente dijera que esa era otra violencia, la de los magnicidios y que esa no era una violencia política. Yo digo, ¿cómo nuestros líderes han olvidado o más bien omiten mencionar las cosas por su nombre, ¿no? Esa época de la Unión Patriótica que tú padeciste, que tú viste en carne propia, ¿cómo la ves hoy? ¿Cómo sientes que una persona o un grupo es capaz de dar un paso si al darlo, al intentarlo, viene un ataque tan sistemático como el que le ocurrió a la Unión Patriótica en Colombia? Sí, ese siempre es el reto. Yo creo que cuando uno piensa en las negociaciones entre Santos y las FARC, ¿no? Y una de las discusiones que había y que hizo muy difícil poder llegar a un acuerdo final de paz fue la preocupación por el tema de seguridad. ¿Cómo hacemos para que no nos pase lo que le pasó a la Unión Patriótica? Y ahora incluso cuando estamos en las discusiones con Comuneros del Sur, la gran preocupación de los miembros de Comuneros es ¿cómo hacemos para evitar que lo que pasó con las FARC o lo que está pasando con las FARC en este momento no nos suceda a nosotros? Que nosotros no hagamos una dejación de armas y que a la vuelta del día tengamos más de 460 miembros, como ha ocurrido con las FARC, asesinados. Y esto es
muy difícil cuando uno está en un proceso de negociación de tratar de pensar en hágale una apuesta a la democracia. Y claro, cuando uno ve el hecho violento en contra de Uribe Turbay, pues esto genera toda esta sensación de que nadie está a salvo de este tipo de violencia, ¿cierto? Claro, yo sí creo que el ataque contra Miguel Uribe es muy diferente de la naturaleza de los ataques que se vivieron en los años 80. Es que el asesinato de miembros de la Unión Patriótica era sistemático, ¿cierto? Eran todas las semanas miembros de la Unión Patriótica que caían asesinados por su pertenencia política a un partido, por su identidad política. El caso de Miguel Uribe es un caso que refleja, digamos, un intento de desestabilizar a la sociedad que hay. Es un esfuerzo de asesinar a un líder que encarna una visión ideológica, pero no es la idea de arrancar de raíz una apuesta política de un partido que emergía en un momento con mucha fuerza en muchas regiones del país. Y creo que todo esto son espirales de violencia política de los cuales no hemos podido todavía zafarnos, ¿cierto? Y en el marco de eso, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué necesitamos hacer para que en este país construyamos una paz sostenible que incluya a amplios sectores de la sociedad? Y creo que el presidente Petro ha estado trabajando, ha hecho una apuesta bastante arriesgada, esto de querer negociar con más de 8 grupos armados al mismo tiempo, de entender que hay diferentes violencias que parecieran compartimentalizadas, pero que en el fondo están entrecruzadas. Es realmente una visión muy realista de que la única forma de construir un país en paz no es firmando la paz con un grupo armado, sino es buscando unos acuerdos de paz que ataquen los diferentes componentes que han permitido que los entramados de violencia se reproduzcan a lo largo del tiempo. Ahora tú estás como jefe negociador de este proceso en el sur, con Comuneros del Sur, que es una disidencia del Ejército de Liberación Nacional del ELN, una disidencia histórica con presencia en 35 años en este territorio, que son 10 municipios. Pero antes de eso yo te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión entonces sobre ese acuerdo que se hizo con las FARC? Es decir, ¿qué fue lo que fracasó? ¿Qué fue lo que no se pudo hacer bien? Tú que te quedaste 2 años más después de ese fracaso del plebiscito, ¿qué es lo que se jugó en esos 2 años? Que evidentemente después, por la ascendencia de un gobierno como el de Iván Duque, que deliberadamente declaró que quería hacer trizas de la paz, pues se echó por la borda muchas cosas, pero también creo que tiene que haber una especie de mirada crítica sobre los propios procesos de paz. Tú que estuviste revisando y cerca de ese proceso, ¿qué crees que fue lo que no terminó, si se quiere, de cuajarse? Porque yo creo que todos coincidimos en que es un esfuerzo muy importante en este país que le ha abierto sin duda camino hasta este mismo momento que estamos viviendo. Sí, yo creo que el acuerdo de paz del 2016 es un gran acuerdo. Es de verdad, es un gran esfuerzo. Yo creo que incluso ahora que uno está negociando con comuneros, como bien dices tú, uno se da cuenta que llegar a un acuerdo final no es fácil. No es fácil. Y el presidente Santos logró, con la guerrilla más fuerte que ha tenido el país, quizás una de las más fuertes de este continente, logró en 4 años construir un acuerdo lo suficientemente sólido para que ellos, digamos, llegaran a esa firma del acuerdo de paz. Yo creo que la negociación en La Habana fue una negociación bastante buena en términos metodológicos, en términos de cómo se avanzaban los puntos de la agenda. Yo creo que hubo profundas innovaciones. Por ejemplo, llevar a grupos de víctimas a La Habana, a que pudieran escuchar, a que ser escuchadas más bien por las 2 delegaciones. Yo creo que esa creación de una subcomisión del fin del conflicto de verdad fue fundamental para pensarse cómo se iba a transitar. Yo creo que cuando estaban estancados y no veían cómo iban a lograr un acuerdo de justicia transicional, el sacar eso y crear una comisión externa de abogados que permitieran imaginarse un mecanismo tan sofisticado como la JEP fue una gran innovación. Yo sí creo que el gran error del presidente Santos fue apostarle a tratar de hacer un plebiscito por la paz. Yo sé que él recibió los consejos de
Jonathan Powell lo ha dicho muy bien, el asesor, digamos, que firmó el acuerdo de Viernes Santo con Tony Blair en Irlanda del Norte. Pero hacer un plebiscito por la paz era innecesario. Yo creo que ahí hubo un verdadero problema porque el presidente Santos primero no entendía toda la campaña mediática que había generado el Centro Democrático en su contra, primera cosa, y segunda cosa, él no había reconocido el profundo dolor que muchos sectores de la sociedad tenían frente a las FARC. Y ganar ese plebiscito no era ganarlo con argumentos racionales, sino que la gente no iba a votar por lo que decía el acuerdo de paz, sino que iba a votar en contra de dos imaginarios que la gente rechazaba, Santos y las FARC. Y yo creo que cuando se pierde el plebiscito, se genera un déficit de legitimidad del acuerdo que es imposible recuperar. El presidente decide convocar sesiones del Congreso, hace todos sus diálogos nacionales para tratar de incluir todos los puntos del no, todos lo sabemos que de los 60 puntos que propuso el no, 58 fueron aceptados, 2 no se aceptaron, ¿sí? Pero cuando llega al Congreso de la República y pasa eso por el Congreso, le deja en bandeja de plata al Centro Democrático la idea de nos hicieron conejo. Le preguntaron a la sociedad y a pesar de todo eso van a implementar este acuerdo. Y esto deja al presidente en un grave problema de gobernabilidad también, porque Vargas Lleras entra a cobrarle. Vargas Lleras había jugado una doble carta, ¿no? Nunca se jugó 100% por el sí, pero sí dejó que varios de sus aliados se jugaran por el no. Y cuando crea esa crisis de gobernabilidad, Vargas Lleras realmente se convierte en un palo en la rueda para poder hacer una implementación mucho más efectiva en términos de la legalidad. Si tú te acuerdas, el Fast Track no logró sacar adelante todas las normas que se decían que tenían que salir adelante. La idea era que tenían que salir 70 normas en un marco de 6 meses y realmente muchas de esas se fueron estancando por los debates al interior del Congreso de la República. Claro, si el plebiscito se hubiera ganado, hubiera sido un as para Santos, porque seguramente con eso todo hubiera pasado en el fast track. Pero yo creo que ahí es donde verdaderamente estuvo el problema, porque este tipo de decisiones, y creo que en esto el presidente Petro lo ha entendido muy bien, este tipo de decisiones uno no las pone a una consulta popular. Ya habíamos visto que había pasado en Brexit, ya habíamos visto que había pasado en otros procesos de paz. Esto realmente, cuando uno está en unos temas de política pública, como el tema de la paz es un deber y un derecho de todos los colombianos, y lo que había que hacer era implementar ese acuerdo y blindarlo legítimamente a través de las instituciones que existían, y para eso era el mandato del presidente de la República. Es muy fácil sentarse en las emociones positivas, decir, nosotros dos aquí sentados frente a frente hemos estado una y otra vez apostándole a rodear el diálogo, a insistir, a persistir, a que la paz es un punto de partida todos los días, en fin. Nos hemos, abierto un camino en ese horizonte como muchas otras personas en el país. Sin embargo, se nos escapa una y otra vez en el análisis las emociones de esos que votaron no, como que le concedemos a la mayoría las mismas emociones que tenemos nosotros, que son buenas, que son probablemente tienen un tipo de ilusión, de bondad, pero no nos preguntamos lo suficiente por qué es lo que le está pasando a la clase media colombiana, por qué estos líderes, y por eso te dije la palabra sobre las élites, porque estos líderes también en sus enfrentamientos reflejan esas emociones sobre una clase media que no termina de reconciliarse, que hace de alguna manera de canal de difusión de esas ideas en sus casas, en las familias. ¿Cómo lees tú a la sociedad colombiana de ese momento y cómo la lees 9 años después, ahora que estás al frente de un proceso de paz? Sí, yo leía, ahora que tú mencionas esto, yo leía mucho la sociedad colombiana, y quizás de manera errónea, a través de los taxistas. Y yo me acuerdo que yo me montaba en los taxis en ese momento y era una cosa increíble, porque todo el mundo en los taxis, yo te diría el 80%, decían, yo estoy en contra del proceso de paz. Yo estoy en contra del proceso de paz. Y en muchos de ellos fue donde yo identifiqué esas profundas emociones que había que tramitarlas. Y las emociones eran, a nosotros nos ha tocado trabajar muy duro.
Uno se levanta a las 6 de la mañana, trabaja hasta las 8 de la noche, jornada continua, a uno no le regalan nada. Ya estos tipos de las FARC les van a dar salario Pensión. mínimo, pensión, educación. ¿Cómo es posible en un país tan desigual que estos manes que han sido unos criminales ahora salgan premiados? Y ahí lo que había es esa otra emoción que es tan difícil de transformar, que es la rabia. La rabia te mueve en una dirección muy particular y te nubla el pensamiento. Pero lo que había que hacer ahí era encontrar la fuente de la rabia. Yo creo que ahí es donde está el secreto. Y es, yo decía, bueno, pero a ver, escuchemos la rabia. Y cuando uno identificaba esa rabia, por ejemplo, la rabia era, a estos les dan oportunidades y a mí no, y a estos sí les van a pagar 1.800.000 pesos. No, uno podía empezar a decir, bueno, ¿y cuánto se gana un senador de la República? ¿Cuánto tal cosa? ¿Qué han hecho tanto esos senadores por transformar su vida? Y de alguna manera las personas empezaban a tener una lectura un poquito más compleja de la realidad. Yo me acuerdo en que en muchos de los taxis en los que yo me subía y reflexionábamos y hablábamos alrededor de la emoción, como que la gente después decía, ¿sabe qué? Tiene razón, yo me creo que le voy a dar una oportunidad a esta gente, porque la rabia que siento es una rabia con el país o es una rabia con la forma como se ha hecho la política, más que es una rabia expresada en contra de estos señores que ahora van a tener una segunda oportunidad. Yo ahora cuando me subo en los taxis, cuando hablo con la gente, veo una transformación increíble. Hay un apoyo más amplio del que yo me esperaba de los taxistas por el presidente Petro. Entonces es increíble porque yo antes sí veía una conexión entre la narrativa de la clase media y la narrativa de los taxistas. Pero hoy yo veo una ruptura. Toda la clase media alrededor mío, mis amigos, ¿no? Gente de los negocios, verdaderamente sienten que el país se está yendo a un hueco y ¿no? que Petro ha sido un mal gobernante. Pero la gente, los taxistas, incluso empleadas del servicio, y uno habla con la gente y dice, no, este man está haciendo algo por los pobres. Es la primera vez que está haciendo algo por los pobres. No lo dejan gobernar. Y es increíble porque las dos emociones que yo veo que prevalecen hoy entre clase media y clase, digamos, trabajadora, es que la clase media tiene como una profunda rabia. Una profunda rabia porque como que de alguna manera dicen nos tienen polarizados, ya no tienen la misma lectura frente a Estados Unidos, que ha sido nuestro socio histórico. Entonces es como una rabia de ¿qué nos está haciendo este tipo en términos de cambiarnos nuestra identidad? Cambio cultural. Claro. Y en cambio en la clase trabajadora hay una emoción como de esperanza, como decir, por fin alguien está haciendo algo por nosotros. De reconocimiento. De reconocimiento por eso. ¿Sí? Entonces, yo sí siento que el país está, de alguna manera, o entre al menos estas dos clases que antes tenían una narrativa compartida, yo creo que hoy hay una ambivalencia en las narrativas. Y creo que eso se va a expresar mucho en el año 2026. Hay algo que es importante conversar, André, y es todo lo que sí resulta del acuerdo de paz, porque a veces nos quedamos en ese momento doloroso, el plebiscito, el no, ese momento que tú señalas del fast track y todo el siguiente año la tensión electoral sobre lo que se iba a producir en la Colombia del 2018, en la que termina triunfando Iván Duque. Mi pregunta o lo que me gustaría conversar contigo es, mucha gente no entiende qué fue lo que creó el acuerdo. Todo un ecosistema de paz que hoy podemos utilizar para la paz. Es decir, hoy no estamos partiendo de cero, como dicen muchos. Tenemos una justicia especial para la paz, tenemos una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, tenemos una unidad de víctimas, tenemos un centro de memoria histórica fortalecido. Es decir, tenemos todo un aparataje, un fondo paz. Una serie de herramientas institucionales que yo creo que son uno de los grandes aciertos de ese proceso. ¿Por qué no tratamos de hacer un poquito de pedagogía de también tú que has estudiado el tema del conflicto y de la paz, qué es lo que Colombia sí logra hacer y por eso podemos tener este tipo de conversaciones con, si se quiere, con una fuerza institucional mucho más grande? Sí, digamos, yo antes de entrar a eso, yo diría que uno de los grandes legados de ese acuerdo de paz es que
quitó el obstáculo fundamental que impedía que la izquierda llegara al poder. Y yo creo que uno tiene que reconocer que el triunfo de Gustavo Petro en el 2022 es, sin lugar a dudas, está conectado con eso. Está ahí, porque se le quitó, las FARC se habían convertido en un gran obstáculo para que la izquierda pudiera gobernar y para que la izquierda pudiera ser una opción real de poder. Y yo creo que a partir del mal gobierno de Duque, sin lugar a dudas, pero ya desde el 2018, Petro se había mostrado como una fuerza que, a pesar de ser un exguerrillero, podía ser el presidente de Colombia. Y yo creo que eso sí fue gracias al acuerdo del 2016. Ahora, ¿cuál es la infraestructura que queda? Bien lo dices tú. Primero, tenemos un informe de una comisión de la verdad que es muy importante. Que hay que leer. Que ha contribuido mucho al cambio cultural, que ha reconocido los dolores de muchísimas personas y que esas personas que participaron en ese informe hoy sienten que su voz ha sido escuchada y que hoy en día el Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sigue trabajando con indicadores, con el Departamento Nacional de Planeación para asegurar que esos cambios estructurales que propuso la Comisión de la Verdad en su informe final se hagan realidad. Está la Jurisdicción Especial para la Paz, donde hemos escuchado en audiencias públicas el reconocimiento de casos de graves violaciones a los derechos humanos que nunca habíamos escuchado, no solamente por parte de miembros de las FARC que han reconocido el secuestro, que han reconocido el reclutamiento forzado de niños, que han reconocido un montón de graves violaciones a los derechos humanos, sino de miembros de la fuerza pública. Ha habido coroneles que han reconocido que ocurrieron los falsos positivos, que han ayudado a revelar cuál fue todo el entramado que hizo eso posible dentro del Estado, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí tenemos una jurisdicción especial para la paz que ha contribuido también en conexión con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que tú mencionabas, en empezar a recuperar cuerpos de personas que habían estado desaparecidas durante 20, 25 años. Yo creo que la unidad de búsqueda es una entidad también que quedó instalada de una manera muy importante, con un carácter humanitario, extrajudicial, que hoy en día está apoyando algunas de las mesas de los procesos de paz total del presidente Petro para poder satisfacer las necesidades de las víctimas de desaparición forzada. Pero también están varios temas, los PEDETs, por ejemplo. Yo creo que hay una inversión importante. La gente no sabe qué son los PEDETs. Los planes de desarrollo con enfoque territorial. Yo creo que eso es interesante porque uno, por ejemplo, cuando está en Nariño, en los 10 municipios, y uno escucha a la gente de Samaniego, la gente de Samaniego se queja mucho. Y dice, es que nosotros nos quejamos porque a nosotros no nos incluyeron como municipio PEDET. Y eso quiere decir que nunca llegó la inversión a nuestro municipio. Mire este municipio que sí fue municipio PEDET, cómo ese municipio sí llegaron recursos, sí ha llegado inversión, cómo están mejorando las condiciones de vida de esas personas. ¿Sí? Entonces yo creo que los planes de desarrollo con enfoque territorial fueron importantes. Quedaron las curules de paz, que finalmente fueron aprobadas, ¿no? 16 curules de paz, que han permitido que diferentes sectores de víctimas, incluidas víctimas, digamos, ahí hay los que fueron víctimas de las FARC como los que fueron víctimas de los paramilitares y víctimas del Estado. Ese no es un grupo homogéneo de personas, pero son personas que al final de cuentas en el Congreso de la República están expresando una visión del sentir de las regiones de donde ellos vienen. Yo creo que eso es otro avance importante. Quedó el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia absolutamente fortalecido, que está conectado con los consejos territoriales de paz. Eso ha sido importante porque ahora, por ejemplo, que estamos trabajando en Nariño, ¿cuáles son algunos de los actores importantes en esos municipios? Esos consejos municipales de paz que ya están constituidos, que son los responsables de hacer veeduría de política pública. Digamos, algunas de las cosas que han ocurrido quedan unos pendientes, pero en los que hemos ido avanzando mucho en este gobierno. El tema de tierras, por ejemplo. Se han entregado más tierras que nunca en el marco de este gobierno, pero este gobierno no las habría podido entregar si no hubiera habido el acuerdo de paz del 2016. Y estamos a puertas de que se apruebe la jurisdicción agraria, que es un elemento fundamental que fue acordado en el acuerdo del 2016. Entonces yo creo que ahí hay un montón de elementos que nos tomaría todo el programa hablar de todo lo positivo que dejó ese acuerdo, pero yo diría que algunas de las cosas que vale la pena resaltar son esas. Hay un bache entre el 18 y el 22, ya creo que nos lo vamos a saltar.
Y llegamos a 2022, llegamos a esta propuesta de paz total, que mucha gente quiere hoy leer con pesimismo, diciendo que se trató de una propuesta desorganizada, que no tiene un marco jurídico, que tiene toda esta infraestructura, toda esta lógica institucional que estamos señalando para hacerlo posible, pero que falta un marco jurídico y eso es lo que ha estado de alguna manera desenfocado. Tú dices que hay enlaces entre esos procesos, que no es fácil hoy un bloque de negociación con un solo actor, son múltiples actores y son actores muy distintos a lo que teníamos en 2016, que quizás se nos olvida, ¿no? Tenemos una guerrilla que es el ELN y una serie de grupos armados en todo el territorio y de disidencias que partieron también de las FARC y de otros grupos. ¿Cuál es tu lectura entonces del conflicto hoy en Colombia y cuál crees que es la astucia o el acierto del planteamiento de la paz total? Sí, esta es una violencia que se ha reciclado y que pasó de tener unos grupos con un carácter nacional. Digamos, las FARC eran una guerrilla que tenía muchos frentes en diferentes lados, pero con una estructura muy horizontal. El secretariado. Muy vertical. Muy vertical. Sí. Perdón, sí, muy vertical. Y que era capaz de dirigirle unos lineamientos específicos hacia sus frentes. El ELN siempre ha sido una guerrilla federada. El ELN tiene el comando central, pero alrededor del comando central, que tiene representantes de los 5, digamos, frentes más importantes, hay una dirección nacional que incluye a las otras estructuras y siempre ha sido una guerrilla mucho más federada. Yo creo que con el acuerdo del 2016, y desafortunadamente lo que ocurrió es que había quedado un pequeño reducto de las FARC, el Frente Primero, que era un grupo de 400 hombres. Sí, que eran los que estaban en cabeza de Gentil Duarte, y que habían quedado muy escépticos tratando de controlar también unas economías ilegales en el Guaviare. Y creo que, digamos, en las dificultades de poder implementar el acuerdo, cuando empiezan los asesinatos de algunos de los miembros de firmantes durante el gobierno de Santos, cuando se ven todos los obstáculos que emergen durante el gobierno de Santos para poder implementar el acuerdo, debido a la crisis de gobernabilidad que estuvimos discutiendo antes, pues lo que hace es que eso va generando una sensación de incertidumbre entre algunos de los miembros de FARC y se termina creando, digamos, a la postre, antes de que termine el gobierno Santos, una segunda disidencia, que es la de la segunda Marquetalia, la de Iván Márquez. Y creo que eso lo que muestra es que ese grupo que era homogéneo, que digamos que era más vertical, termina fragmentado en 2 pedazos, muchos más, pero digamos que se agrupan a través de, como en sombrillas de alguna manera de legalidad. Y por el otro lado se empieza a fortalecer más el ELN también en un fracaso de una política de negociación con el presidente Duque que no pudo pasar desde Santos hacia allá. Y entonces lo que uno tiene es una fragmentación, como se ha llamado, de diferentes violencias que están más ancladas a las dinámicas regionales. Uno tiene el fortalecimiento del Clan del Golfo, que fundamentalmente ha ocurrido en el norte del país, ¿cierto? Uno tiene el fortalecimiento del ELN, que está fundamentalmente en 5 regiones estratégicas de Colombia: Catatumbo, Chocó, Cauca, Nariño, y el sur del Cesar. Tienes otros grupos que se van fortaleciendo, como la segunda Marquetalia, que están fundamentalmente en Nariño, Putumayo. Tienes el Estado Mayor Central, que es esta disidencia de Gentil Duarte, que se consolida fundamentalmente en el Guaviare, bajando a través del Caquetá y llegando al Cauca. Entonces, como que hay unas dinámicas regionales que determinan mucho las dinámicas de la violencia en el año 2022, y incluso cuando uno hablaba con las comunidades durante la campaña presidencial, uno les preguntaba a las comunidades: ¿cómo hacemos para construir paz en sus territorios? Y yo me acuerdo que las personas decían: no se puede hablar con un solo grupo armado, porque si usted habla con un grupo armado, el otro grupo armado entra y desestabiliza la cosa. Es necesario involucrar a los múltiples grupos que están en las regiones para que ellos, digamos, hagan un acuerdo, al menos un acuerdo humanitario. Y la coordinadora humanitaria propuso pactos humanitarios en varias de las regiones. La idea era que los diferentes grupos acordaran respetar el derecho internacional humanitario. Y es en el marco de eso, y ahí es donde yo creo que está la innovación, que
primero Iván Cepeda fue la primera persona que yo le escuché realmente esto, dijo, lo que hay que hacer es una paz total. Me acuerdo en una conversación que teníamos en algunos de los espacios de diálogo. Y esa paz total era, hay que involucrar a todos los actores armados. Pero eso, una vez llega el presidente Petro al poder, yo creo que hay un nivel de sofisticación mayor. Claro, con una apuesta muy arriesgada, y es que no es solamente con los grupos armados ilegales en esas regiones. Nosotros no podemos desconectar lo que pasa en la ruralidad con lo que pasa en centros urbanos donde hay alta criminalidad. Entonces, si nosotros vamos a pensar a una paz total, hay que pensarlo como a 3 niveles. Con cierto grupo, yo diría el ELN, que tiene una cobertura, a pesar de que sea federada, nacional. Con los grupos que tienen unos controles territoriales específicos, que esto era más como lo que ahora se llama Estado Mayor de bloques y frentes, y lo que hoy se llama Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ¿sí? Y a nivel urbano, que es Buenaventura, Medellín y Quibdó. Y esta apuesta de paz total era, encontremos los diferentes componentes de esta guerra que hace que la guerra se recicle, porque hay muchos vínculos entre las bandas de Buenaventura con los grupos de Segunda Marquetalia, por ejemplo, ahí están tratando de entrar, ahí está. Entonces, esa fue la gran visión del presidente Petro, que una solución al conflicto armado en Colombia implica una visión integral, holística, que conecte los elementos de la violencia que pareciera a simple vista que están desconectados, pero que cuando uno ha estudiado el conflicto armado entiende todos esos entramados de violencia. ¿Y qué es lo que para ti no ha funcionado? Oímos a la ministra de Justicia en el célebre consejo que renunciamos a algunos del 4 de febrero, decir, por ejemplo, que no estaba listo el marco jurídico. Es decir, ¿por qué esa idea que yo creo que, como él siempre lo ha sostenido, de que es un representante y hoy presidente, uno no puede separar la violencia en Colombia? Hay una sistematicidad, hay una organicidad en lo que hemos vivido. ¿Es solo lo jurídico lo que ha sido complicado en este caso? ¿O dónde ves tú que quizás hemos fallado en ciertos objetivos? Aquí no es por quitarle la responsabilidad al presidente Petro, pero yo creo que uno de los grandes problemas que nos cuesta reconocer es que la paz no es un proyecto nacional. Y entonces, cuando el ministro de Justicia, el primer ministro de Justicia, Néstor Osuna, trató de pasar una ley de sometimiento que permitiera avanzar en eso, la ley de sometimiento se cayó en el Congreso de la República. Cuando pasó la ley 2272, la Corte Constitucional le quitó la potestad al presidente de la República de hacer la implementación efectiva, diciendo que eso se podía hacer a través del legislativo, que era el único que tenía esa potestad de hacer como la incorporación jurídica de este tipo de cosas. Entonces yo lo que creo es que sí, es una visión, para mí es la visión correcta, pero lo que pasa es que esa visión había que vendérsela al país, había que explicársela al país. Y yo creo que esa apuesta de una paz total estuvo conectada con otros temas que son temas que le producen miedo al establecimiento, miedo a los sectores políticos, y en eso quedó ahogada. Entonces, claro, el presidente Petro llegó con la idea de la paz total es parte de uno de los componentes que yo considero es fundamental para hacer un cambio estructural en la sociedad colombiana. Entonces no hay paz total si no hay cambio en el sistema laboral. No hay paz total si no hay cambio en el sistema de salud. No hay paz total y planteó unas reformas profundas a la sociedad colombiana, y frente a eso los sectores políticos trataron de obstaculizar cualquier cosa que ellos vieran que pudiera avanzar la agenda reformista del presidente, y ahí quedó atrapada la paz total. Y yo creo que ahí es donde está la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer. Porque, ¿cómo hacemos para que la paz sea un proyecto nacional? Incluso cuando uno va a los territorios, ¿cierto? Y uno habla con las personas en los territorios, uno se da cuenta que la paz ni siquiera es una apuesta regional. ¿Por qué? Porque, volviendo al tema de las desconfianzas y de las traiciones, la gente ha construido una forma de vida que raya con la ilegalidad, que es lo que hay,
y en esa forma de vida que raya con la ilegalidad ha construido un status quo, un mínimo que le permite saber cuál es su forma de sobrevivencia. Y cualquier cosa que ponga en riesgo eso produce un profundo temor, porque es el que venga puede ser peor. El que venga puede ser peor. Entonces, la paz no es un proyecto colectivo, ni en lo regional, ni en lo nacional. Termina siendo, como tú dices, el proyecto de unos pocos, que creemos, que pensamos, de un sector de la sociedad que se plantea esto, pero en el imaginario colectivo a mí me parece que es muy difícil desmontar esta idea que tienen sectores de la clase rurales, urbanos, trabajadores y de la clase media, de que Colombia siempre va a vivir en guerra. O sea, yo creo que ahí es donde está el verdadero obstáculo. ¿Y qué nos ha faltado a nosotros? Es decir, a estas personas que supuestamente hemos estado reunidos a través del tema de la paz, y que hacemos parte de grupos diferentes, diversos, pero parece que una y otra vez se impone la lógica de la desconfianza, la rabia al político de turno y no logramos armar ese objetivo cultural, si se quiere, social, eh, emocional, por supuesto, de inspirar a un país con que cómo va a ser mala la causa de no tener conflictos, porque nadie dice que la paz es una ausencia de conflictos, pero de dirimir esos conflictos de una manera distinta y de ayudar a que esos territorios, como lo ha planteado este gobierno, crezcan, porque si seguimos en la injusticia social, pues no va a haber paz. Digo, la gente con hambre, la gente sin educación, la gente sin salud, como lo hemos visto nosotros en muchos municipios del país, y como los que estamos trabajando ahora, pues la gente ni siquiera tiene cómo hacerse esa pregunta. Sí, yo creo que tú lo mencionaste de alguna manera. Yo sí creo que nos ha hecho falta construir referentes culturales de alto impacto. Porque si tú te piensas cuáles son los referentes culturales que permean a la sociedad colombiana en su conjunto, son gente que realmente tiene un impacto muy profundo en la identidad de las personas, pero que se ven a sí mismos como apolíticos o se plantean como apolíticos porque están por encima del bien y del mal, o jugadores de fútbol, o cantantes, ¿sí? Pero no ha habido, en Colombia no hemos podido, a pesar de que hay grandes gestores culturales, ¿no? O sea, uno piensa Fabio Rubiano, o sea, uno piensa, no sé, Mario Mendoza, gente que desde diferentes áreas de la cultura juegan un rol importante, pero no logran convertirse en referentes de identidad nacional. Y yo creo que ahí no sé si nos ha hecho falta, pero creo que también, al final de cuentas, personas como tú o como Mario, como otros referentes culturales, pues también son el reflejo de su país, ¿cierto? Y en este país, pues de alguna manera poder convertirse en un imaginario, en un referente identitario a nivel nacional, cuando uno está atravesado por un discurso de la paz que tiene un profundo componente político, no es fácil, porque los sectores terminan diciendo, no, eso está en esta esquina del espectro político. Y es difícil ver la paz como un proyecto compartido que está por encima de las diferencias. Es decir, hablar de paz te ubica en una esquina y eso genera una situación compleja. Desmontar ese imaginario no es responsabilidad solamente de los que hemos creído en la paz. O sea, desmontar ese imaginario es un proceso de transformación cultural en el que tenemos que involucrarnos con el otro. Y quizás, diría yo, lo que nos ha hecho falta y donde creo que hay un gran reto es que sí es difícil hablar con el otro. Sí, yo creo que porque el otro, y aquí vamos a pongamos al otro como el presidente Uribe. Sentarse a hablar con Uribe es difícil. Lo hizo Pacho de Rux y sabemos cómo salió la conversación de Pacho con Lucía Uribe. González la Sí, terminó insultando. Sí, entonces es difícil esas sentadas, pero sí creo que de alguna manera esa apuesta por hablar con el otro es una apuesta que es necesaria seguir nutriendo sin la expectativa de que cambie de pensamiento de manera rápida, pero que sí le dé a uno herramientas para entender cómo sus seguidores se ven como parte de este país,
y qué cambios podemos culturalmente influir ahí con esa audiencia. Ahora te ha tocado ir como protagonista de un proceso de paz. ¿Qué es lo más difícil de conversar con esos otros, recibir de las víctimas todo este dolor que a veces no lo percibimos del todo? Cuando uno viene de estar en estos municipios, realmente llega con una carga emocional muy compleja, muy dura. Mujeres en Ricaurte, en Mayama, buscando sus familiares por 25 años, con un papelito y un número de expediente, preguntándose qué van a hacer estos hombres aquí concentrados y nuestras niñas qué. En fin, es una especie de energía que es compleja, que tramitarla no es lo mismo que estas conversaciones difíciles, sino que son conversaciones de una complejidad y una densidad histórica de dolor muy dura. ¿Qué ha sido lo complejo de ejercer este papel que estás cumpliendo hoy en este proceso? ¿Y cómo percibes el proceso que se está adelantando hoy con los comuneros del sur en Nariño? Yo creo que lo más difícil a veces es escuchar la expectativa que la gente tiene de que tú puedas resolverle sus problemas, ¿no? De que no han sido escuchados, de que por años se han sentido marginalizados y de pronto uno llega allá y habla con las personas y existe la expectativa de que por hablar con uno entonces se pueda resolver la lentitud de la unidad de víctimas, por ejemplo, o que por hablar con uno se pueda hacer una transferencia directa de recursos para que se construya una placa huella que nunca se ha construido, que por hablar con uno se generan como unas ideas de que pueden participar en unos proyectos productivos que van a beneficiarlos directamente. Y claro, uno es un actor en una estructura muy compleja que es el Estado, que además es lenta, que hay que pasar un montón de trámites, que uno ni siquiera sabe quién es, ¿cierto? La directora regional de la unidad de víctimas, por ejemplo, para saber cuáles son los problemas que ahí existen. Eso es duro, ¿no? Llegan y te dicen una cosa que me pareció tremenda en una última conversación que tuve, que me rompió el corazón, una mujer de Samaniego, que me dijo que había estado profundamente afectada porque hacía un tiempo su hija de 17 años había estado muy triste y que ella no sabía qué le pasaba a la hija. Y que a partir de una conversación que tuvieron, la hija le dijo que la razón por la cual ella estaba triste es porque a ella la habían amenazado y le habían dicho que si ya no conseguía 10,000 pesos semanales le iban a secuestrar a la mamá. O sea, la hija cargando el peso de que su mamá pueda hacer el trabajo. Y yo decía, la descomposición de la sociedad, porque es que eso no lo hace ni siquiera un actor armado. O sea, es en la descomposición de la sociedad colombiana en todas las esferas es profunda. Y en esto entran, en esta descomposición, pues entran a sacar ventaja diferentes personas, ni siquiera actores, ni siquiera grupos. O sea, yo creo que para mí lo más difícil que estamos enfrentando es que desactivar esta guerra implica hacer unas transformaciones profundas en la vida cotidiana, en la cultura de la gente, en que no porque otros hacen lo que hacen, no porque esto haya ocurrido a lo largo del tiempo, nosotros tenemos que seguirlo replicando. Yo creo que construir como unos, no sé si llamarlos como unos bolsillos de resistencia en la cotidianidad de los individuos y de pequeños colectivos es fundamental, porque en general siento que la práctica de la ilegalidad y la criminalidad se ha convertido en un ejercicio muy cotidiano, en el cual la gente siente que en ese es el escenario en que navegamos y la única forma de sobrevivir es en medio de eso, sacando ventaja y navegando en eso. Yo creo que eso es lo más difícil. Ahora, en el proceso con comuneros, yo creo que es una experiencia muy bella. Es una experiencia muy bella porque de alguna manera, primero, le quita la jerarquía que se establece en una mesa de negociación y plantea
que las dos delegaciones de gobierno y comuneros son parte de un ecosistema de paz más amplio, que es lo que llamamos la coconstrucción de paz territorial, y pasa por la conversación directa con las autoridades indígenas, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones juveniles, con la participación de la gobernación de Nariño, con las alcaldías, con los consejos municipales de paz, con las organizaciones de víctimas. Claro, de una manera imperfecta, porque siempre la gente está insatisfecha, porque siempre hay sectores que no han sido incluidos en la conversación, pero yo sí creo que en un ejercicio de participación progresiva, relacional, el proceso ha ido cogiendo una forma que involucra a más actores. El proceso nace en Betania, que es una de las veredas de Samaniego, y nace realmente con una propuesta o con una exigencia, diría yo, de las comunidades indígenas de la zona y las comunidades afro, que dicen: nosotros estamos cansados de que se reproduzca la guerra y nosotros no creemos que la paz sea simplemente que este actor armado deje las armas, sino que queremos ver transformaciones territoriales, pero sí queremos ver un desescalamiento de la violencia y la queremos ver ya. Y es a través de esas exigencias, en una conversación alrededor de un mandala, que sale una hoja de ruta muy clara para la mesa de la coconstrucción de paz territorial. Y es esa hoja de ruta la que nos ha permitido tener conversaciones supremamente amplias con diferentes sectores para ir creciendo como un ejercicio colectivo. Yo creo que esa es la gran innovación, que no simplificamos la construcción de paz y no creamos una visión romántica de que la paz se va a hacer cuando Comuneros del Sur deje las armas, sino que tenemos que transformar las economías ilegales, tenemos que transformar la cultura cotidiana, tenemos que construir un Estado social de derecho que ha estado ausente porque no tienen carreteras, acueductos, acceso a salud, y que es ese ejercicio que nos va a tomar una década, que tenemos que empezar hoy, lo que nos va a permitir construir una paz sostenible con Comuneros del Sur. Quiero terminar con algo que hemos conversado brevemente fuera de cámaras en el tiempo que nos hemos conocido, y es recuperar una dimensión que es la dimensión cotidiana de la paz, la dimensión también de un cambio de nosotros como sujetos, como personas, de verdad empezar a meterle una dimensión también espiritual a esto, porque creo que eso se ha desdeñado en este país. Es como una cosa es la negociación, la transformación del territorio, que todo eso por supuesto es lo que va a construir la paz, pero dejamos de lado eso que somos, eso que llevamos a cuestas, esa atención psicosocial que va a tener este proceso, esa salud mental de un país que ha sufrido, y nosotros hemos sufrido como personas y habitantes de este territorio en todo caso. ¿Cómo ves esa dimensión? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a imaginar también en esas, digamos, sofisticaciones ya de construir esa paz común, esa paz que sea un símbolo realmente de este país? Me gusta tu pregunta porque me va a llevar a mencionar algo que es muy personal y que está conectado con una frase que uno escucha en muchos lugares cuando está en estos ejercicios, y es que la paz empieza por uno mismo. Sí, y yo creo que en ese ejercicio de la cotidianidad hay que hacer una introspección. Y eso, por ejemplo, es lo que yo he hecho en mi último libro, que vamos a publicar, a lanzar esta semana aquí en Bogotá, que lastimosamente para los colombianos que no leen inglés está en inglés, pero es un ejercicio donde... Tienes que traducir. Sí, toca traducirlo. El libro se llama We Are Not Made of Sugar, o No Somos de Azúcar, y realmente lo que creo que quiero plantear es que la paz cotidiana, o el ejercicio de reflexionar en los cambios que tenemos que hacer en nuestro ejercicio cotidiano de ciudadanía, pasa por una introspección que nos permita conectarnos con nuestro pasado, con esos momentos que definen nuestra identidad, que definen nuestro actuar en el presente, pero que están anclados en un momento en la historia. Y eso pasa por reconciliarse con la memoria. Eso pasa por, digamos, encontrar atrás esas emociones, esos dolores, esas alegrías que de alguna manera, de manera inconsciente,
nos siguen acompañando en el presente y que definen nuestro actuar. Por eso ese acompañamiento psicosocial del que estamos hablando en Nariño va conectado también con un aporte muy interesante que está haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica, escuchando a las voces de las víctimas para que ellos puedan como recoger desde su pasado esos momentos que han marcado su vida, no para quedar anclados en esos momentos dolorosos del pasado, sino para liberarse de ellos y proyectar un futuro interdependiente. Porque cuando uno sí es capaz de alguna manera de ver cómo ese pasado difícil lo marcó a uno, uno también es capaz de identificar las potencialidades que uno tiene para sanar y cuál es el tipo de acciones que puede hacer en el presente o en el futuro para conectar elementos que de alguna manera quedaron rotos en tu vida en un momento particular. Yo creo que ahí es donde el proceso de paz con comuneros, donde se integra la memoria, donde se integra un imaginario de futuro, donde se integra el presente, hoy, como actores protagonistas de una construcción de paz que se hace en el territorio, no por fuera del territorio, que no es fácil, que es difícil, que está lleno de incertidumbres, que está lleno de múltiples intereses, pero que en el que nos involucramos a través de una conversación honesta y sostenida para tratar de encontrar la sinergia entre todos, va a permitir, digamos, un legado para la sociedad nariñense de construir una paz sostenible en el territorio. Pues Andrei, gracias por seguir insistiendo, por escribir, por pensar, por concurrir. Quizás vamos a pasar del triunfo del no al país del sí, espero yo. Un país lleno de potencias de la vida, como dices tú. Un país que puede y que tiene cómo sacar lo mejor de sí si somos capaces de atenderlo, de transformarlo territorialmente. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, gracias por estar en esta conversación pendiente. Creo que hoy nos llevamos varias lecciones sobre cómo la paz es un punto de partida cotidiano, diario, en el que todos tenemos que poner un poquito, a veces sin darnos cuenta. Gracias y nos vemos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 7 de la mañana. Hasta la próxima.